Vamos a ver algunos temas todavía correspondientes a la filapotencia, que son fundamentales en toda la metafísica, como está concebida en la tradición que arranca de Aristóteles. Para entender el acto, nosotros nos introducimos a través de la realidad del movimiento. Para eso tenemos que hacer relación, tenemos que hacer referencia a la primera de las vías que prueban la existencia de Dios en la Summa Teológica. Aquí está analizado el movimiento. El movimiento es algo evidente para los sentidos y después para la razón. Por eso el pensamiento filosófico comienza en cierta manera analizando el movimiento, por lo menos el pensamiento desarrollado con una cierta profundidad, como aparece ya en Aristóteles. Los presocráticos hacían un análisis del movimiento que no lograba captar sus elementos fundamentales, y por eso a veces lo afirmaban como absoluto, a veces lo negaban. Aristóteles profundiza adecuadamente la realidad del movimiento. Veamos esta tercera vía, que es por excelencia aristotélica, esta primera vía, que es por excelencia aristotélica. En la Summa nosotros la hemos estudiado ya en primer año. Ahora tratamos de captar el análisis del movimiento específicamente. Hay que decir que sucede que algo es conocido por sí de dos maneras: de un modo según sí mismo y no para nosotros, y de otro modo según sí mismo y para nosotros. Por el hecho de que alguna proposición es conocida por sí misma, se incluye el predicado en la razón del sujeto. Dios no es conocido de esta manera porque no conocemos el sujeto. No podemos conocer la existencia de Dios de manera evidente. Tenemos que demostrarlo. Ahora, ¿cómo la demostramos? Cuestión 2, artículo 2. La existencia de Dios es demostrable a partir de los efectos. En la cuestión 3 se analizan efectivamente los efectos en modo tal de llegar a la causa universal del ser, aunque sin afirmar todavía la creación. Que Dios es se puede probar por 5 vías. La primera y más manifiesta es la que se toma de parte del movimiento. Es cierto y consta por los sentidos que algunas cosas se mueven en este mundo. Todo lo que se mueve es movido por otro. Aquí comienza el análisis del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Esta es una conclusión en realidad. ¿Cómo se llega a esta conclusión? A través de ciertas premisas que forman un razonamiento. Nada se mueve sino que está sino en cuanto está en potencia para aquello hacia lo cual se mueve. Y algo mueve en cuanto está en acto. Pues mover no es otra cosa que conducir algo de la potencia al acto.
aquí entonces aparece la potencia. Descubrimos la potencia en el movimiento. Nosotros captamos en el mundo material muchas cosas que se mueven. Esas cosas tienen una condición especial por la cual son imperfectas todavía y no alcanzaron aquello hacia lo cual tienden a través del movimiento. Lo vemos cuando las semillas de las plantas, de los árboles, comienzan a germinar, crecen y forman una planta, un árbol perfecto, lo mismo los animales, e incluso cualquier otro tipo de movimiento elemental implica, al menos en un aspecto parcial, la potencia. Porque cuando termina el movimiento hay algo nuevo respecto de aquello que estaba al inicio del movimiento. De esa manera descubrimos la potencia pasiva. Ya hemos visto que la potencia activa es más evidente para el conocimiento humano. Por eso el nombre potencia, en primer lugar, se aplica a la potencia activa, a la capacidad de operar, que está unida con la perfección. La potencia pasiva la descubrimos después de alcanzar la potencia activa y tiene una correspondencia con la potencia activa. Es un cierto estado de las cosas que todavía no alcanzaron una perfección. Ahora bien, así como no se puede describir la perfección y por lo tanto el acto, no se puede definir, de la misma manera tampoco se puede definir la potencia. Son realidades primeras en el orden del ser. Es decir, en aquello que estudia la metafísica. Además de la física, porque, como hemos recordado ya, la ciencia física también encuentra las nociones de acto y potencia. La metafísica las encuentra de una manera más universal. En efecto, las encuentra también en las realidades que no son físicas, especialmente en las sustancias separadas de las cuales hablaba Aristóteles. Por supuesto, esto ya es un progreso respecto a Aristóteles y acá interviene la distinción entre ser y esencia, que corresponde a la de acto y potencia en las cosas espirituales. Es cierto y consta por el sentido que algunas cosas se mueven en este mundo. El movimiento es captable por los sentidos, es sensible, aunque no es un sensible propio. Sensible propio es el que pone en acto cada sentido externo. Ahora, hay una correspondencia entre la potencia activa y la potencia pasiva. Por eso, si en el movimiento descubrimos que hay potencia pasiva, necesitamos encontrar la fuente del acto. O sea, ¿por qué lo que se mueve pasa de la potencia al acto? Si no está en acto, no puede darse a sí mismo el acto, porque nadie da lo que no tiene. Debe recibir ese acto de otra fuente, que es justamente la potencia activa. Ahora, la potencia activa, porque es capaz de dar el acto, hablando imperfectamente, porque propiamente hablando no se trata de una transferencia. No pasa el acto de una cosa a la otra.
Aquí se usa la palabra educir. La potencia activa educe algo de la potencia al acto, es decir, de la potencia pasiva al acto. Ahora bien, de la potencia algo no puede ser conducido al acto sino por algún ente que está en acto. Como lo cálido en acto, el fuego hace que el leño, que es cálido en potencia, sea cálido en acto. Y por eso lo mueve y lo altera. Entonces, hasta aquí analizamos que para pasar de la potencia al acto hace falta algo que ya esté en acto. Eso que ya está en acto tiene la potencia activa para comunicar el acto, o mejor dicho, más precisamente, para hacer que el otro adquiera el acto. Ahora, ¿cómo lo adquiere? Lo adquiere por una cierta atracción, por contacto, podríamos decir. Pero aquí la palabra contacto es metafórica. Lo adquiere, podríamos usar la palabra platónica, por participación. Ahora bien, aquí la palabra participación significa causalidad. Ahora bien, la causalidad es la acción de la causa. Y la acción de la causa, que es una sustancia, es siempre un acto. Un acto que va más allá de la sustancia misma y que está presente en el paciente. Por eso los medievales decían actio est in passo. La acción está en el que padece. Hay como una prolongación del ser de la causa que se hace presente en el efecto. En este caso, la causalidad es muy elemental, es simplemente el mover. La cosa que es perfecta mueve. Porque hace presente su acto en la cosa que está en potencia. O sea, prolonga su propio ser hacia la cosa que está en potencia. Y aquí continúa el análisis. No es posible que lo mismo esté simultáneamente en acto y en potencia según lo mismo. Porque el ser es distinto del no ser, y ser en potencia implica no ser en acto. Ser en acto implica no ser en potencia. Esto no lo podemos explicar ulteriormente porque es una realidad primera sobre la cual se fundan otras. Es un aspecto primero del ser. El acto es distinto de la potencia. No podemos explicar por qué el acto es distinto de la potencia. Que el acto es distinto de la potencia es evidente por sí mismo. Porque la potencia se define por relación al acto. Entonces, si el acto es distinto de la potencia, no puede ser simultáneamente algo acto y potencia, o en acto y en potencia.
No es posible que lo mismo sea simultáneamente en acto y en potencia según lo mismo, sino según solamente aspectos diversos. Lo que es cálido en acto no puede simultáneamente ser cálido en potencia, sino que es simultáneamente frío en potencia. O sea, lo que está en acto puede tener una potencia, pero para otra cosa. Es imposible entonces que según lo mismo y de la misma manera algo sea motor y móvil. Moviente, dice en latín, movens et motum. Moviente y movido. Pues moviente quiere decir que está en acto para producir el movimiento en otro. Ahora, ¿qué es producir el movimiento en otro? No es transferir el movimiento, porque lo que es motor no se mueve en cuanto es motor. Se puede mover en algún otro aspecto, pero no en cuanto es motor. Y lo movido no es motor de sí mismo, es movido por otro. ¿Qué quiere decir ser movido? No quiere decir otra cosa que ser puesto en acto. Ser movido significa ser puesto en acto. A través del movimiento encontramos el acto. El movimiento, o sea, el mover significa acto. Y ser movido significa pasar al acto. A través del movimiento encontramos las dos nociones, la de potencia y la de acto. O sea, son nociones en nosotros, pero en la realidad son constitutivos del ser. No podemos definir el ser justamente porque el ser es principalmente acto. Cuando descubrimos que no todo es acto, sino que hay acto y potencia en el ser, entonces al ser, en vez de ser, lo llamamos ente. Ente es lo que es, porque no tiene totalmente el ser. Volvamos entonces al tema del ente. El ente es universalmente compuesto por acto y potencia. Esta composición no corresponde a un solo ente o a varios entes, sino a todos los entes. Si distinguimos el ente del ser puro, por decir así, o del ser que es solamente ser. De Dios decimos que es el mismo ser, o sea, el mismo ser subsistente. El mismo ser subsistente. Ipsum esse subsistens, que es la expresión que usa especialmente Santo Tomás, pero viene de antes, viene también de San Agustín y de otros también, de Dionisio, autoto einai. A ver si hay un aula ahí con tizas.
autoto einai, el ser por sí, o el mismo ser. La primera expresión está en parte en San Agustín, la segunda está en Dionisio, y así, de esta manera, está en Santo Tomás. Ens es aquello que es, o sea, aquello que ejercita, por decir así, el ser. El ser, siendo un verbo, implica una acción. ¿Por qué implica una acción? No porque el ser sea acción en el sentido de que sea algo que surge de una sustancia, porque la sustancia ya tiene que ser. Más aún, hemos visto en Aristóteles que el ser por excelencia se da en la sustancia. El ente, que es lo que estudia la metafísica, está en la sustancia. Está en el cuarto libro de la metafísica, en el séptimo. El ente está en la sustancia, o es la sustancia principalmente. Ahora, ¿por qué el ser lo indicamos con un verbo? Por lo menos en las lenguas occidentales, indoeuropeas. ¿Por qué el ser lo indicamos con un verbo? Porque el acto nosotros lo conocemos desde el movimiento, como hemos dicho antes. O sea, el ser es como algo que se mueve. O mejor, el ser es como algo que mueve. Que es justamente aquello en lo que concluye esta primera vía que hemos visto. Dios es el primer motor. Y hay otros motores también, pero esos motores son motores no en cuanto se mueven, sino en cuanto mueven. Se pueden mover también en algún otro aspecto, pero no en aquel en el cual mueven. O sea, mover implica el acto. Y eso lo manifestamos en el ser como verbo. El verbo implica acción. Es un término que indica acción. Ahora, hay verbos intransitivos que son más cercanos a la sustancia. O sea, el ser, como el mismo verbo ser. Hay otros verbos que indican el mover otra cosa. Por ejemplo, serruchar es serruchar la madera. Pero cuando usamos el verbo ser no lo aplicamos a otra cosa. Entonces, acto y potencia corresponden a todo ente. Dicho de otra manera, corresponden al ente común. Es comune. El ente común. ¿Qué es el ente común? Aquí aparece ya algo más propio de la metafísica de Santo Tomás con la inspiración de Dionisio. Aquí confluye el ente como ente de Aristóteles, hoon, geón, con el autoto einai de Dionisio. Esto es un origen aristotélico y esto es un origen patrístico, dionisiano, cristiano. E indirectamente platónico. En Santo Tomás el sujeto de la metafísica es este.
ens comune. El ens comune no es Dios. Y por lo tanto, en este sentido, no es el autoto einai. Y no es, por supuesto, el ipsum esse subsiste. Es más cercano al ens in quantum ens. Podríamos decir que, digamos, para describir ens comune podemos poner una primera nota justamente este hecho de que estoy compuesto necesariamente de equipotencia, de modo que ahí manifestamos el hecho de que sea, o sea, que tenga esta propiedad que ser, pero que a su vez se distingue. Claro. Por eso decimos que el ens comune universalmente está compuesto de acto y potencia. Lo cual significa que recibe el acto de otra parte. Esta es la base de la estructura de las pruebas de la creación. Santo Tomás, como vamos a ver después, en el De Potentia pone 3 pruebas de la creación. Una viene de Aristóteles, otra viene de Platón y otra viene de Avicena. Ninguno de los 3 es un autor cristiano. Para Santo Tomás la creación es objeto de una demostración racional. Más aún, estos que no son cristianos han probado la creación. No solamente la han conocido, sino que la han probado, la han demostrado. Ahora, en la base de todo esto, de toda esta estructura del ente que permite alcanzar la causa del ente, está esta distinción, la distinción entre acto y potencia, que es interior al ente. Si no encontramos esta distinción, no podemos encontrar tampoco la causa. Y vemos cómo inclusive en el estudio de la metafísica, el estudio de los principios se vincula al estudio de las causas. El estudio de los principios metafísicos que constituyen el ente, sí, está siempre en relación con la búsqueda de las causas desde Aristóteles, y también desde Platón. Aristóteles critica a Platón justamente por este motivo. Ahora, es claro que la gran diferenciación de Aristóteles respecto de Platón tiene este origen metafísico, o sea, la noción de acto y potencia. Eso es lo que no tenía Platón. Ese es el gran paso que hay de Aristóteles a Platón. O sea, Aristóteles aplica a todo lo que había descubierto Platón la noción de acto y potencia, que descubre en el ente mismo. Es decir, el acto y la potencia a las cuales corresponden las nociones de acto y potencia en la mente humana. Acto y potencia son constitutivos del ente. A lo largo de la historia de la metafísica se subraya que esto es universal. El ente común está compuesto de acto y potencia. Dios es la causa del ente común. O sea, Dios es tal porque no tiene esta distinción entre acto y potencia. Dios es acto puro, como dijo Aristóteles, energeia, o también entelequeia, porque Dios es el fin y es el bien. El mismo bien de Platón en Aristóteles está aplicado a Dios, en el libro 12 de la Metafísica. Ahora, este ens comune no es la idea platónica de ser, tampoco es un ente universal, unitario, que abarca todo el universo, pero tampoco es la noción humana de ente. No es algo que existe solamente en la mente humana, esta universalidad del ente, o esta comunidad del ente. Esto es algo que es común a todos los entes por el lado del acto. ¿Qué es lo que tienen en común todos los entes? El acto.
perfección. Ahora, esa perfección o acto la poseen en mayor o menor medida. ¿Y esto de qué depende? De la potencia. La potencia es imperfección. Entonces, lo que une a todos los entes es el acto y lo que los distingue es la potencia. Ahora bien, cuando analizamos en profundidad los entes y descubrimos que no solamente está el ente común, sino que hay otras perfecciones comunes que no son el ente, por ejemplo el uno, o la belleza, o la vida, o la sabiduría, son comunes. Porque hay muchos entes que tienen conocimiento, por ejemplo, no uno solo. Cuando descubrimos esto, encontramos que la fuente de la distinción no es solamente la potencia. Y así pasamos de la física a la metafísica. Porque que los entes se distinguen por la potencia lo descubre ya la física. Analizando los entes materiales, esto ya es manifiesto. Ahora, si hay muchas perfecciones comunes, y son comunes en cuanto a perfecciones, como lo era el ser, entonces significa que una perfección se distingue de la otra perfección no simplemente por la potencia. Este es el origen de la doctrina, a veces imperfectamente formulada en la escolástica, de los trascendentales, que son perfecciones comunes. ¿Por qué se llaman trascendentales? Porque van de un ente al otro, o sea, porque corresponden a todos los entes. Ahora bien, es importante subrayar que no solamente hay perfecciones comunes que son trascendentales, sino que hay perfecciones comunes que son más o menos comunes. Porque algunas son comunes, pero no a todos los entes del universo. Claro. ¿Cuál es la fuente de todas estas distinciones? Si no se la encuentra en la potencia, hay que encontrarla en el acto mismo. Y si todas las cosas distintas de Dios son efecto en el ser, y todas las perfecciones suponen el ser, entonces la fuente hay que encontrarla en Dios, de todas estas distinciones. O sea, de todas estas perfecciones que se distinguen, pero no según la potencia y el acto, sino como acto y acto, podríamos decir. Si todas las cosas distintas de Dios son distintas porque tienen potencia, todas están compuestas de potencia y acto. La distinción entre esas perfecciones hay que buscarla en el acto mismo. Porque cada ente en las cosas corporales tiene algo que el otro ente no tiene. Incluso cuando se trata de la misma especie de cosas, por ejemplo, el gato, cada gato es distinto del otro gato por la materia. La materia es la que hace que cada gato particular realice la forma de una manera diferente. ¿Qué quiere decir de una manera diferente? Que un gato tiene ciertas características que el otro no tiene. Realiza la forma de una manera que el otro no realiza. Eso sí, separamos la materia a la potencia y la forma a la. Claro.
nosotros encontramos la potencia y el acto analizando el movimiento, y analizando el movimiento encontramos la composición de los entes físicos, primero que todo, antes de encontrar la composición metafísica. Y la composición de los entes físicos, que sobre todo es manifiesta en la generación y en la corrupción, es la que hay entre acto y potencia, que en este caso se denominan forma y materia. El ser para Aristóteles aparece en primer lugar como forma. Por eso muchas veces Aristóteles simplemente llama ser a la forma. El ser es la forma. Ahora, cuando profundizamos a nivel metafísico encontramos que el ser puede ser algo que es más perfecto que la forma. Por ejemplo, en las sustancias separadas, que no son forma estrictamente porque no informan ninguna materia. En la filosofía moderna muchas veces esta distinción entre acto y potencia desaparece, especialmente en el idealismo. Como dijimos en Hegel, está reemplazada por la dialéctica, y la dialéctica es una coincidencia de opuestos o una identidad de cosas que se excluyen mutuamente. El ser y la nada para Hegel son idénticos. La nada ocupa el lugar de la potencia, pero no es lo mismo que la potencia, porque la potencia no es la nada. Lo que es nada simplemente no es. La potencia, en cambio, de algún modo es. Por eso la estamos estudiando aquí dentro del ente. No es lo mismo la potencia que la nada. Ahora bien, para Hegel, el ser se identifica con la nada. De esa manera desaparece la potencia. Se recae por otro camino en el platonismo. Por eso Hegel hace referencia a la dialéctica platónica. Aunque es un platonismo profundamente modificado, por supuesto. Otros autores anteriores a Hegel que continúan la tradición escolástica todavía mantienen las nociones de acto y potencia. Ahora bien, en la segunda escolástica, especialmente en Francisco Suárez, que es un autor español que vivió entre el siglo XVI y el XVII, encontramos la raíz de esto que después desemboca en Hegel, porque para Suárez la potencia y el acto se distinguen solamente en la razón humana, no se distinguen en la realidad. En la realidad lo que existe es simplemente el acto, uno distinto del otro. Existen las cosas. Si encontramos la potencia es porque nosotros la pensamos, podríamos decir. Lo mismo podría verse del otro lado. Si encontramos el acto es porque nosotros lo pensamos. Lo que existe es la cosa concreta. Este es un modo de pensar que puede tener su seducción, pero que destruye la metafísica. Todo pensamiento que se cree moderno tiende a eliminar las distinciones. Ahora bien, sin esas distinciones no es posible pensar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es simple, es compleja. Entonces, cuando la realidad se simplifica artificialmente, se cae en el racionalismo, en el idealismo, porque el pensamiento no corresponde más a la realidad. Por eso no es posible eliminar las distinciones, cuando las distinciones están. Ese proceso de simplificación que
es solidario de una actitud de dominación de la realidad, por vía práctica o técnica, etcétera, ese proceso de simplificación tiene el germen del idealismo. Entonces, el acto y la potencia se distinguen realmente. ¿Qué significa realmente? No significa que se distinguen como cosa y cosa. Por ejemplo, Egidio Romano explicaba en la Edad Media la distinción de Santo Tomás entre ser y esencia, como si fuera una cosa y otra cosa, res et res. La palabra distinción real puede hacer pensar de esta manera, porque real viene de res, y res quiere decir cosa. Ahora, cosa, la res, es por excelencia la sustancia. Entonces, pensar que hay distinción real entre el ser y la esencia, o entre el acto y la potencia, puede producir la imaginación de que se distinguen como dos cosas, especialmente como dos cosas físicas. Esto evidentemente no es así. Es una distinción interna al ente, y muy especialmente al ente como ente, que es el que nosotros podemos pensar directamente o conocer. Es una distinción que no corresponde al mismo ser subsistente divino. Claro, pero analizar el movimiento sirve justamente para eso, porque si uno ve un gato chico que después se hace grande, entiende que ese gato chico es imperfecto, o sea que le falta algo respecto del gato cuando es grande, y eso está en la realidad. Ahora, eso no lo captan solamente los sentidos cuando perciben el movimiento, sino que lo capta la inteligencia cuando distingue la potencia del acto. O sea, potencia y acto no son nociones para pensar solamente, ni principalmente. Es algo que está en la realidad. De nuevo, este es el gran descubrimiento de Aristóteles. La realidad está compuesta de esta manera. Y no, algo que falta no es real. Lo que falta no es real. Pero lo que es real es aquello a lo cual algo le falta. Lo que dice Hegel es lo que falta es real. O sea que el ser se identifica con el no ser, es decir, con lo que todavía no está. Ahora, cuando lo vamos a una cosa es potencia respecto de otra, ¿no? Porque en sí misma, entonces, o sea, una cosa tiene perfección y es imperfecta respecto de otra, ¿no? Porque sea en sí misma imperfecta.
Es con relación a otra cosa que le falta algo. Sí, a otra cosa y también respecto de sí misma, porque ella puede alcanzar la perfección que ahora no está en ella, pero que está ahora en otra cosa, que es el motor. ¿El motor quién es? El que está en acto, o sea, el que tiene esa perfección que le falta a la otra. Es que no hay que imaginarla la potencia, porque la potencia justamente es algo que encontramos metafísicamente, o sea, más allá de la física, más allá de no solo el conocimiento sensible, sino el conocimiento intelectual de las cosas sensibles. La verdadera potencia y el verdadero acto los encontramos más allá de la imaginación y también más allá del pensamiento de las cosas físicas, que corresponde a un nivel científico diferente, que es el de la física. Que eventualmente para pensar el acto y potencia ayuden las imágenes es otra cosa. Pero, como hemos dicho al principio, la metafísica tiene su condición simbólica, pero no es esencialmente simbólica, porque la metafísica es un conocimiento que va más allá de lo sensible, que es la gran dificultad de la metafísica. Por eso la modernidad, que quiere ser práctica, o sea, trabajar con las cosas sensibles, hace desaparecer la metafísica de la filosofía. La filosofía se convierte en moral, se convierte en filosofía de la ciencia, en política, pero no en metafísica o en historia. Pero no en metafísica. Por eso hemos dado mucha importancia a la introducción, porque de ahí depende todo. En el parcial. Sí. Sí. Bueno, en realidad también explicamos la 2, ¿no? La 2 explicamos desde la 1. La unidad 2 la explicamos desde la primera, ¿no? Porque los temas ya están ahí. Bueno, y bueno, es el genio de Aristóteles. Y bueno, al padre Carlos pregúntenle qué dio. Bueno, lo saben ustedes porque ya lo tuvieron acá. Ella dijo que le pusiéramos claro. ¿Iba a tomar algo de él? Sí. No, bueno, claro que voy a tomar algo de él, pero lo que tomamos de él es lo que dio. Acá está. A ver. Bueno, y ahí están los temas. Y Aristóteles según Enrico Berti, Platón, Edith Stein, la escuela de Frankfurt, eso es lo que está aquí anotado. Vieron el manual de Alvira Melendo Clavel, vieron el de Arnoux,
Fides et ratio. Eso, porque lo pone porque queda bien ahí. No, claro, lo que hace es pone las líneas en las cuales está deseando que hemos visto las líneas generales, pero no nos hemos introducido en los sistemas. O sea, de repente no vamos a tener mucha información para estudiar para el parcial. Sería aportar algunos temas que podríamos darnos. Y bueno, estudien, bueno, yo le voy a preguntar a él qué dio, pero estudien lo que dio, tomen los apuntes, ¿eh? Y bueno, tú tomen los apuntes de lo que dio y estudien de ahí. Por eso le digo, tenemos las líneas generales, no es que veamos. Claro, por ahí comenta de bibliografía, pero no desarrolla. Bueno, entonces le pregunto yo a él qué tema les puedo dar para el examen. Vamos a el final. Incluso dijo que no sabía si le preguntaba usted qué tomaba, porque no sabía si que a veces tomábamos solo de su parte, a veces de los dos, a veces. Sí, aunque yo sepa siempre tomé desde la parte de él también. No me acuerdo de... Y nada, se los digo ahora, lean la carpeta y estudien lo que está ahí. Y la bibliografía que indica ahí, ¿no? Y yo le pregunté a él qué preguntas hacer. Si yo no estaba, así que más que eso no puedo decir. Bueno, aquí hay un tema muy importante que está indicado en la unidad 9, que es el sentido del límite en la metafísica, ¿no? Porque hemos dicho que toda la realidad implica la distinción entre acto y potencia, muy especialmente la distinción entre ser y esencia implica la distinción entre acto y potencia. El ser corresponde al acto y la esencia corresponde a la materia, a la potencia. Ahora, no se puede identificar la esencia con la potencia. La esencia no es pura potencia. La esencia no es pura potencia. De otra manera se identificaría con la materia prima. O sea, no hay que pensar que cada cosa está compuesta de ser y que lo que tiene de potencia es solo límite del ser o imperfección del ser, porque eso haría corresponder el análisis metafísico al físico. O sea, sí, se caería indirectamente en lo que dijo Suárez, y por eso Heidegger, por ejemplo, termina invalidando el análisis metafísico. ¿Por qué? Porque en el fondo para él el análisis metafísico corresponde a lo físico en la filosofía moderna y también en la filosofía medieval. Después desarrolla toda una concepción de él que depende más bien de Hegel, aunque le cambia las palabras y la hace en cierta manera más práctica y más individual la noción, la concepción filosófica. Pero aparte de lo que dice Heidegger, en el siglo XX algunas concepciones tomistas han sido influidas por Heidegger. Por ejemplo, la de Fabre y la de Gilson en cierta manera están influidas por Heidegger, no porque quieran ser heideggerianos, sino porque respondiendo a Heidegger o queriendo responder a Heidegger, adquieren en cierta manera ese planteo. Entonces tienden a identificar la esencia con el límite del ser. Es decir, concibiendo la esencia como sola potencia del ser y el ser como acto, tienden a pensar
la esencia como límite. Ahora, ese pensamiento de la esencia como límite hace recaer en un nivel físico, no en el nivel propiamente metafísico del pensamiento. O sea, cuando nos dibujan a veces en el pizarrón un chachito el cual se vuelca el ser, no es apropiado eso. No es apropiado, no. Justamente porque es demasiado representable esa concepción, demasiado imaginativa, ni siquiera corresponde adecuadamente a la noción de materia, las nociones de materia y forma. ¿Por qué? Bueno, el chachito como que no es que está antes, ¿no? Obviamente. Es una habilidad que se da así, y me acuerdo uno, digamos, podría definir. Yo no sé qué profesor explica con el tachito, pero... Pero sí. Estoy defenestrando ahí. Bueno, a veces no importa. No, pero no entiendo por qué no puede ser representado así. Bueno, es justamente lo que estamos explicando, que la esencia no es pura limitación. No, pero materia y forma, ¿por qué no se puede explicar todo? Bueno, porque la materia tampoco es pura limitación, ¿no? La materia es potencia, y la potencia no es lo mismo que un límite físico, ¿no? Entonces, si eventualmente tenemos algunas imágenes que sirven como apoyo al pensamiento, cosa que es necesario, puede ser, pero a su vez hay que distinguir las imágenes del pensamiento. ¿Cómo? No digo, obviamente no es lo mismo y Claro. se usa como un instrumento para entenderlo. Pero sobre todo esa metáfora no corresponde al nivel propiamente metafísico, que es el de la distinción entre el ser y la esencia. Porque la esencia no es simplemente potencia. Y tanto menos solo límite. Es cierto que la potencia, que la esencia limita el ser, pero no es límite solamente. La esencia es más bien acto. Recordemos a Aristóteles. Para Aristóteles la esencia es forma, la eidos de la cosa, y esa eidos, y ahora sí, según la tradición platónica, es acto, es perfección, es el ser. Para Platón, las ideas, las eidos, son el ser. El ser verdadero por contraposición al ser cambiante, físico, mutable, aparente, etcétera. De hecho, hablar de la esencia como modo de ser no justamente mata esto, de que es más acto que una función. Decimos que es un modo de ser y Sí, esa es una expresión adecuada, porque la esencia es un modo de ser. Es cierto que no es todo el ser, pero es algo del ser. Ahora bien, sí es verdad que comparado con el ser, el modo de ser es potencial y más limitado. Es una analogía. O sea, así como se relacionan la materia y la forma, así se relacionan, en parte, pero no en todo, la esencia y el ser. Es una analogía de proporcionalidad, podríamos decir. Algunos escolásticos dirían una analogía de proporcionalidad propia, porque hay un fundamento. Hay algo común entre los dos primeros términos y los dos segundos. Y lo que hay de común es el acto y la potencia. Pero eso no quiere decir que la esencia sea potencia. El profesor Taubensland. No, estoy hablando mal. El profesor de filosofía de la educación.
O sea, dice esto que dice usted. Nosotros pensamos que a la materia como potencia. Bueno, la materia es potencia. No como... La esencia no es solo potencia, es potencial, o sea, está en potencia respecto del ser. ¿En qué sentido? En que no realiza todo el ser, pero es ser. No es todo el ser, es un modo de ser, es algo del ser. Solo es potencial con respecto al acto de ser. Exactamente. Ahora, ¿la materia es pura potencia? Cuando decimos... Estamos diciendo eso. Bueno, la materia tampoco es pura potencia, o sea, la materia prima podríamos decir que es pura potencia, pero no la materia segunda, o la materia formada. El cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano o el cuerpo de cualquier cosa, no es pura potencia. Por eso un cuerpo es distinto de otro, porque tiene algo de acto. O sea, es potencia actualizada. Tiene algo de potencia y algo de acto. Lo que tiene de acto el cuerpo humano le viene del alma, de la forma. Lo que tiene de potencia le viene de la materia prima. ¿Y la materia prima dónde está? Ahí están todas las cosas materiales, que las unen lo que tienen de potencia, pero no en lo que tienen de acto. Podríamos decir que es el inverso del ser, del ser en cuanto es común a todas las cosas que tienen ser. Perdón, pero la analogía entre acto, potencia y esencia y el ser también tiene que ver con que, o sea, la esencia no puede existir por sí misma si no es con el acto de ser. La esencia no puede existir por sí misma si no es con el acto de ser, justamente porque es algo del ser. Claro, porque es un modo de ser. Es un modo de ser. Ahora, Y en ese sentido, aquí hay que profundizar. Es un modo de ser, pero además, tiene el acto de ser. O sea que en cada cosa no solamente está su modo de ser, sino que hay algo que la comunica con todas las cosas. Y eso es el ser. Por eso hablamos después del ente común. Hay algo que realmente une todas las cosas. Entonces, aquel aspecto por el cual todas las cosas están unidas es lo que denominamos ente común, que es lo que estudia la metafísica. El ente común no es Dios. Dios es la causa del ente común. ¿Por qué? Porque el ente común está realizado de muchas maneras que son imperfectas. Ahora, por eso mismo se puede entender como es imposible la metafísica sin Dios, porque no se llega de esa manera. Si no está Dios, no está el ser que une todas las cosas. Si uno llega al ser que une todas las cosas, llega a Dios, que es el mismo ser, no ese que está en todas las cosas, sino el mismo ser, en toda su perfección, sin el cual ese que está en todas las cosas, realizado imperfectamente, más o menos perfectamente, no se puede explicar. Porque lo múltiple se explica desde lo uno y no al revés. Esa es la base, como decíamos al principio, de las argumentaciones que están en estos autores citados por Santo Tomás, Aristóteles, Platón, Avicena, para probar la creación. Entonces, decíamos que en algunos autores tomistas la esencia tiende a ser captada como límite. Ahora, en eso hay como una especie de regresión modernista, en el sentido de que los acerca, por ejemplo, a Hegel. En Hegel, sí, el ser es distinto de la esencia, pero la esencia es concebida como una especie de límite que se opone a la plenitud en la dialéctica. Y eso después pasa a Heidegger.
Entonces, sea Fabre, sea Gilson, a veces tienden a hacer pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque quieren responder a Heidegger y Heidegger depende de Hegel. O sea, ellos dicen, Santo Tomás dijo lo que Heidegger quería explicar, ¿no? Ahora, diciendo eso, de alguna manera, están condicionados por Heidegger. O sea, hay que salirse de esa perspectiva para entender bien el tema de la esencia. ¿Se puede decir que la esencia hace límite en campo para dar un valor positivo? Sí, campo, pero no es un campo universal, es un campo parcial, porque la esencia no es la esencia común de todo, ¿no? Es la esencia propia de cada ente. Sí. Bueno, o sea, la esencia participa del ser, ¿eh? Eso sí, hay que afirmarlo y entenderlo bien. Que participa del ser quiere decir que recibe algo del ser, o sea, la esencia es ser, pero no es todo el ser, pero es ser. En ese sentido no es distinta del ser. Es distinta en cuanto a limitada, pero no en cuanto a esencia. Ahora, ¿todo lo que tiene la esencia le viene del ser limitada? No. Ese es el punto. O sea, una esencia es distinta de la otra solamente porque es limitada respecto de la otra. Eso es lo que no queremos afirmar. Una esencia es distinta de la otra porque tiene su perfección, su propia perfección. Y esa perfección es distinta, ahora es distinta como acto, no solamente como potencia. En las cosas creadas sí siempre hay algo de potencia que distingue una de otra, pero esa no es toda la fuente de la distinción. Eso es lo que queremos afirmar aquí. ¿Y dónde está la fuente de la distinción entonces? No en lo que tienen de común, que es el ser. La fuente de la distinción tiene que estar más arriba del ser, o sea, en Dios. Eso es lo que quiero tratar de hacer comprender, ¿no? Ahora, este paso metafísico no está en Aristóteles, y por eso Heidegger no lo entendió tampoco, porque considera la historia de la filosofía más bien desde Platón y Aristóteles. Dice que con Platón y Aristóteles se perdió el ser. Esto está en Dionisio. Dionisio hace progresar a Aristóteles. Y ese progreso lo recibe Santo Tomás. Bueno, eso lo vamos a estudiar después. Para eso está explicado en el comentario de Santo Tomás al libro de los nombres de Dios de Dionisio, donde se explica muy bien el ser y todas las otras perfecciones que acompañan al ser. Lo pueden estudiar del libro mío, que está en la biblioteca, de la metafísica de Santo Tomás, en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio, que es mi tesis de doctorado en filosofía.
Es un estudio sobre el comentario de Dionisio. Y el tema, si uno quiere masticar determinadamente, ¿dónde se puede hacer? Y de ahí. No conozco otro. No, me refiero al manual. No, los manuales no lo tratan. Bueno, vamos a tomar lista.